Yo quisiera hablarles hoy de lo que San Pablo, yo admiro a San Pablo, y admiro a San Pablo porque fue un hombre de los grandes en la Biblia, y un apóstol evangelizador incansable, ejemplo y modelo para todos nosotros. Mas la doctrina de la Santa Madre Iglesia, a la que Dios ha dejado dentro de la Santa Madre Iglesia, la desarrolla casi toda San Pablo. Él es el que desarrolla casi toda la doctrina de la Santa Iglesia. Y me llama la curiosidad a mí que San Pablo dedicó varias cartas a la doctrina, a cómo se elegían los sacerdotes, los obispos, cómo se elegían los seminaristas, cómo se elegían los hombres que iban a guiar al pueblo de Dios. Y hoy yo quiero compartir con ustedes los consejos que da San Pablo, que se hacen necesarios, porque no podemos decir que era solamente en aquel tiempo, se hace necesario en la actualidad. Voy a tratar de mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras, a tratar de mostrarles lo que dice las Sagradas Escrituras. Trataré de hacerlo con la Biblia Reina Valera, porque también los hermanos separados nos siguen, y ellos reciben la enseñanza y no nos aceptan con la Biblia católica. De todas maneras, usted tiene la Biblia católica y pueden ir comparando la cita. Pero sí quiero mostrarles que hace falta volver a la fuente. La teología. A ver, cuando yo estudiaba teología, a mí me enseñaron que teología era una palabra compuesta. Teo, que era Dios, y la logía, el estudio de Dios, teología, el estudio de Dios. A mí me enseñaron algo así. Y es verdad. Y la teología es el estudio de Dios, pero ¿dónde está Dios? Para estudiarlo. No es un objeto palpable, no es algo que se agarra para estudiarlo a la luz de la ciencia. La ciencia estudia las cosas que se puede palpar, pero Dios no. Entonces yo tengo que estudiar a Dios de otra manera. Para estudiar a Dios, está lo que se llama la revelación. Esa revelación primero nos la trae Jesucristo, el Señor. Y después Dios inspira a los autores sagrados, y entre esos a San Pablo, para que nos dejara a nosotros la manera de estudiar a Dios. Yo agarro las Sagradas Escrituras, me meto en la Sagrada Escritura, me sumerjo en la Sagrada Escritura y voy estudiando a Dios. ¿Cómo? Lo que Jesús nos enseñó, lo que nos enseñaron los apóstoles. Y es ahí donde se hace la teología. Hermano, una teología sin Biblia es pobre teología. No puedo decir que no puedo llegar a Dios a lo mejor a través de la naturaleza, esto estamos claros, pero no puedo adquirir el conocimiento que me deja las Sagradas Escrituras. Puedo mirar la grandeza, el poderío de Dios, pero lo que es el estudio de Dios no puedo llegar. Debe ser en las Sagradas Escrituras. Por eso el Papa le dice a los teólogos, hay que volver a las fuentes. No quiero teología sin Biblia. Quiero que la teología se fundamente en la Biblia, por lógica y razonable. Jesucristo es Dios, la teología es el estudio de Dios. Jesucristo actuó, habló, y eso está escrito en los evangelios, pues yo tengo que estudiar los evangelios. San Pablo se convierte, Cristo lo convierte, lo inspira, él escribe sobre Dios, sobre la iglesia, sobre todas las cosas de Dios. Vamos a estudiar todo eso y eso se llama teología. Ahora, si hablan de otra teología, mis respetos. Pero para mí esa otra teología no existe. Para mí, Luis Eduardo Jaime Toro. Porque la revelación, lo que no sabemos de Dios, se nos reveló por medio de las Sagradas Escrituras. Al punto que la Santa Madre Iglesia nos enseña, cuando se lee en la iglesia, en la misa, la palabra de Dios, se dice palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. O sea, ahí está el pensar de Dios, el querer de Dios, lo que Dios dijo, punto, ya. Queridos seminaristas, hoy hay un problema dentro de la iglesia. Hay teólogos que quieren ser teólogos sin Biblia. Error, error, error. Imposible. Fracaso. Y ahí está, diríamos, la ausencia que hay de fe en la iglesia, o podríamos decir, hay un problema en la iglesia, algo falta, es volver a las fuentes. Ante la situación que tenemos, que cada quien ahorita inventa una iglesia, saca una doctrina, enseña lo que le viene en gana, muchas personas dicen, eso es lo mismo, todo conlleva a Dios. Vamos a hacer teología. Yo quiero hacer teología con ustedes aquí. Voy a hacer teología. Voy a buscar el estudio de Dios desde las Sagradas Escrituras. No con palabras mías de yo, con la Sagrada Escritura. Me voy con Pablo, que es aquel hombre gigante. Le escribe a Tito una carta. Y en la carta a Tito, desde el capítulo 1, comienza la introducción. Y San Pablo, van a ver ustedes cómo San Pablo, que es la revelación de Dios en el apóstol San Pablo, nos viene a decir quién es él, San Pablo. Luego le dice a Tito, ¿quién es Tito? ¿Qué tarea le deja? ¿Cómo tiene que elegir a los vigilantes de la iglesia, dirigentes, ministros de la iglesia? ¿Y cuáles son las características que debe tener? ¿O cómo se deben formar en un seminario? Ustedes están en el seminario. Venga para acá. Vamos a escuchar. ¿Cómo introduce Pablo? Yo, Pablo, siervo de Dios. Se presenta. Yo soy Pablo, siervo de Dios. No estoy sirviéndole a nadie. Soy un siervo de Dios. De ahí viene la teología, que es el estudio de Dios. Pablo es siervo de Dios. Ahí vamos a centrarnos. Y apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo llamó, camino a Damasco, ustedes lo saben, y lo envió. Según la fe de los escogidos de Dios. Según la fe de los escogidos de Dios. No es una fe cualquiera, es la fe de los escogidos. Aquí Pablo dice que puede existir otra fe, pero eso no nos importa a nosotros. Está la fe de los brujos, la gente que cree en los brujos, eso no nos importa. La fe en la superstición, en la mano, en la herradura de burro, en la mata de sábila, eso no nos importa. La fe en otras cosas, eso no nos importa. En la fe de los elegidos de Dios. Siga. Y el conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo y que él tiene el conocimiento de la verdad revelado por Dios. Esa es la que usted y yo buscamos. Esto es lo que yo le voy a presentar a ustedes y los voy a motivar a que la sigan buscando. Que corresponde a la piedad. Y eso, buscando el conocimiento de la verdad, estamos en lo que se llama piedad. ¿Y saben lo que es piedad? Respeto por Dios y por las cosas de Dios. Cuando yo busco la piedad, cuando yo busco la verdad, estoy buscando a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estoy buscando a Dios, eso es piedad. Y las cosas de Dios. Siga. En la esperanza de la vida eterna. Pero todo esto lo hago porque tengo una esperanza. La vida eterna, el final. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y lo prometió. Eso se llama teología. Estamos haciendo el estudio de Dios. ¿Qué prometió Dios? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué tenemos que hacer para hacer las cosas de Dios? Se llama teología. Si eso no es teología, entonces que me expliquen qué es teología. Pero esa es la teología de Pablo. Siga. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que... Ahí está. Ese Dios manifestó, dio a conocer lo que es Él a través de la palabra. Manifestó lo que es Él. Su pensar, su sentir, su querer. Y teología es estudiar eso. Eso es teología, el estudio de Dios. Sigue.
que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, alabado sea el Señor. Aquí está el querer de Dios plasmado en la palabra y le fue encomendado a Pablo no por obra de hombre, sino por el querer de Dios. Eso es teología. Y aquí vamos a hacer teología. Dale. Y a Tito, verdadero hijo en nuestra fe común. Entonces ya se presentó él, ¿quién es Pablo? Ahora Tito, ¿quién es Tito? Verdadero Hijo en nuestra fe común. Entonces dice que Tito no es cualquier tonto, que Tito es un muchacho que heredó de Pablo, un joven, un seminarista, un sacerdote, un encargado de la comunidad, que encarnó o heredó lo mismo de Pablo. Entonces pasa a ser un verdadero hijo en la fe. Sigue. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta. Aquí viene. ¿Por qué Pablo dejó a Tito en Creta? ¿Cuál es la finalidad? Aquí lo expresa. Si Pablo es el ministro de Dios, es un apóstol de Dios, él se preocupa por las comunidades, ahora deja a Tito en Creta. Pero yo quiero que ustedes vean con la lupa. Hay un motivo por el cual Pablo le encarga Creta a Tito. Lo deja, lo encarga párroco. O llamémoslo también así, si quieren un poquito más, obispo, como ustedes quieran. O sea, un encargado de la comunidad. Para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Para que corrigiera, observen algo, la mentalidad de Pablo. Pablo dice, yo lo dejé en Creta, una finalidad, para que corrija lo que está mal. Para que corrija lo que está mal. De ahí que los obispos tienen la tarea de corregir. Y tienen que estar vigilantes y corregir, es decir, esto está mal. No, esa es la tarea de los obispos. Pero también la tarea de los curas. Los curas tienen que estar pendientes que los laicos no prediquen cualquier tontería. Lo corrigen. Perfecto, maravilloso, ¿está ahí? Bien. Lo dejé en Creta para que corrija lo que está mal. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Establecieras ancianos en cada ciudad. ¿Sabe qué significa ancianos, no? Presbíteros. En cada ciudad, que hoy lo llamamos párrocos. Estableciera en cada ciudad un párroco. Ahí comienza. Ahora dice, ¿cómo tiene que ser ese párroco? Ese candidato a párroco, o sea, los seminaristas. Aquí está. ¿Cómo tiene que ser el hombre? Ancianos irreprensibles. Irreprensible, conducta irreprochable. Seminaristas. Hay que cultivar eso. Maridos de una sola mujer y con hijos creyentes. En aquel tiempo estaban las dos opciones. Acuérdense que estaba comenzando la iglesia. La opción de quienes se casaban y la opción de los que no se casaban. La opción de Pablo era no casarse. Lo recuerdan en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Sobre todo el versículo 32 en adelante. Si alguno lo quiere estudiar. 1 Corintios 7, 7. Lo lee hasta el 10 y luego salta al 32 o lo lee todo el 7, pues léalo todo el 7, no hay ningún problema. Ahí está lo que habla sobre eso. Entonces muestra que hay casados y hay solteros. Pero en este momento está hablando de los que están casados, marido de una sola mujer y que tengan hijos irreprochables. ¿Qué más? Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Algo que pide Pablo es que no sean revoltosos. Que no tenga rebeldía, que no sean de esas personas que dividen y andan haciendo lo que les da la gana. No, que sean ovejas. Seminaristas, rebeldes, es una corona de espina para los curas, para los obispos y para la iglesia. Porque es necesario que el obispo, el párroco, el seminarista, porque el seminarista ¿qué va a hacer? El párroco, y después ¿qué va a ser? Obispo, y después ¿qué va a ser? Cardenal, y después ¿qué va a ser? Papa.
Que unos lleguen hasta cardenal, otros lleguen hasta obispo, otros lleguen hasta cura, otros lleguen hasta seminarista, es un problema, eso ya es otra cosa. Pero ese es el camino. Va, otra vez. Porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, Vean. La conciencia que tenía Pablo, el obispo, el párroco, el seminarista, lo que sea, es un administrador de Dios. Dios ha colocado los bienes del cielo en sus manos. ¿Ven la tarea que tenemos? La responsabilidad grande que tenemos. No es un juego. Administramos los bienes eternos, la salvación de las almas, los dones de Dios, las gracias de Dios, los tesoros espirituales de Dios. Somos administradores de Dios. ¿Otra vez? porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo. Seminaristas, les doy un regalo. Yo solo vine a darles un regalo. Les doy un regalo. Yo no soy formador de ustedes. Yo no soy su obispo, yo no soy su rector, yo no soy nada de eso. Yo simplemente soy un sacerdote del Dios Altísimo como los demás, pero que hoy me da Dios la oportunidad de compartir. Uno de los pecados, si quieren, pregúntenle al Papa. El Papa lo acaba de decir en estos días y me llenó de gran emoción. Uno de los pecados más grandes que pueden existir es la soberbia. Y recuerden que el diablo, siendo ángel de luz, pasó a ser ángel de las tinieblas por la soberbia. Seminaristas, nunca se permitan la soberbia en su vida. Nunca. Nunca. Es el peor pecado que puede existir en un obispo. ¿Hay obispos soberbios? Que los hay. ¿Hay curas soberbios? Que los hay. ¿Y seminaristas soberbios? Ya los hay, desde chiquiticos. Dice en mi tierra, si de chiquito come grano, ¿qué será cuando marrano? Que ese pecado no exista en ustedes. La soberbia es el peor. Y el Papa llegó a decir, el segundo pecado más grande es el odio. Pero nosotros a lo mejor no sufrimos tanto de odio, pero sí sufrimos de soberbia. En el lugar donde usted y yo estamos, seminario, después párroco, después obispo, el pecado común, muy común, es la soberbia. Falta de humildad. Todo lo contrario, falta de humildad. ¿Y por qué la soberbia? Porque somos administradores de Dios, de los bienes eternos. Nos traga la soberbia. Y entonces Pablo dice, ojo, el pecado número uno que va a atacar al sacerdote es la soberbia. Contra los laicos, contra los demás. Lo peor un obispo soberbio, lo peor un cura soberbio, lo peor un seminarista soberbio. Y los hay. Pero tenemos que desde aquí cultivarlo. No puede ser soberbio. Ni iracundo. Ni iracundo. Porque si de aquí es iracundo, pobre pueblo de Dios. No podrán dirigirle la palabra al párroco, porque le va a partir a lo mejor el televisor en los pies, o yo no sé, o le va a tirar el celular en los pies, no sé qué va a hacer. Le va a tirar las puertas a la gente en la cara, no sé qué va a hacer. Iracundo, lo peor que puede haber. Ni afecto al vino, ni pendenciero. Ni afecto al vino, ¿ustedes saben lo que es eso, verdad? ¿Se lo traduzco en castellano? Borracho. Y aquí entre nos, esto no va a salir grabado. Hay seminaristas borrachos. Hay curas borrachos, hay obispos borrachos, y los hay. Pero eso dice la Biblia, eso no es el deber ser. No es correcto, no está bien. Sigue. Ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Eso es otro peligro. La codicia, el buscar ser cura para tener dinero, ser obispo para tener dinero. No, eso no. Dale. Sino hospitalario. A ver, ahora ¿cómo tiene que ser? El retrato de un seminarista. El seminarista ejemplar, estamos estudiando la teología, o sea, el estudio de Dios, el corazón de Dios, el pensar de Dios, el querer de Dios. En el corazón de Dios y en el querer de Dios, ¿cómo debe ser un seminarista? ¿Otra vez? Hospitalario. Hospitalario. Segundo. Amante de lo bueno. Así debe ser un seminarista. Amante de lo bueno. Sobrio. Sobrio.
que sea capaz de dominarse. Justo, Debe ser justo. A cada quien lo que le corresponde. Al pan, pan y al vino, vino. santo, ¿Cómo tiene que ser el seminarista? Y ustedes saben el concepto de santo que tiene la iglesia, ¿no? Santo no es impecabilidad. Santo es luchar por no pecar y levantarme cuando es pecado. Eso es ser santo. Santo es aquel que lucha por ser santo, por hacer las cosas bien. Pero sabe que un día se va a equivocar y cuando se equivoque no hace lo de Judas, ahorcarse, sino hace lo de Pedro, llorar y pedir perdón. Y Dios nos da el perdón. El santo es el que busca las cosas santas, el que valora las cosas santas, el que ama al santo de los santos. Aquí está el retrato del seminarista y del sacerdote. Siga. dueño de sí mismo, Tiene que ser dueño de sí mismo. No tiene que ser alguien que la gente lo domine a su antojo, o que lo dominen los instintos, o los gustos, gusticos y gustazos. No. Tiene que ser dueño de sí mismo, capaz de decir no cuando es no y sí cuando es sí. Tener personalidad. Dueño de sí mismo. apegado a la palabra fiel, Bárbaro, bárbaro. Esta lupa es muy chiquitica. Necesitamos una más grande. Escuche, seminarista, ¿cómo tiene que ser el seminarista, el sacerdote, el obispo? ¿Otra vez? apegado, ¿Qué significa eso? ¿Otra vez? apegado, ¿Qué significa apegado? Apegado significa que se apega. Que no se despega. Que no se despega. ¿A qué se apega? a la palabra fiel, A la palabra fiel. Se apega. La ama. No se aparta de ella. Está leyendo todos los días la palabra de Dios. Se apega a la palabra fiel, porque no falla. La palabra de Dios no falla. Es la palabra fiel, no falla. Y como somos teólogos, el estudio de Dios, pues nos apegamos a la palabra fiel para conocer a Dios. ¿No lo dijo San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo que Dios. Así de sencillo. Más claro no puede ser. El seminarista tiene que ser apegado. Un momentico, piensen, si usted está pegado a la palabra de Dios, o está pegado al celular, o está pegado a un amigo, o a una amiga, o está pegado a un vicio, ¿a qué está pegado? Bueno, aquí dice la Biblia, según el querer de Dios, tiene que estar apegado a la palabra de Dios. ¿Qué más? tal y como ha sido enseñada, A la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Por eso está en el seminario. ¿Usted no se da cuenta que la Santa Madre Iglesia es sabia? Por eso existe el seminario, para que el seminarista conozca la palabra de Dios fiel y como se le ha enseñado la Santa Madre Iglesia. Ojo, seminarista, mire. No como lo enseña un cura, como lo enseña la Santa Madre Iglesia. Porque los curas le pueden tapar los oídos. Porque hay curas que no enseñan la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Se llaman curas cabeza caliente. Que enseñan lo que a ellos les da la gana. Yo tuve uno. Yo tuve un formador. Era doctor, teólogo, doctor. No era diocesano, era religioso. No voy a decir el nombre de qué congregación, porque para no pasar penas, pero él nos daba clases y nos daba sacramentos. Teología, los teólogos nos daban sacramentos. Y en teología decía, cuando llegábamos al sacramento, por ejemplo, de la confesión, un día llegó y dijo, eso es pura mentira de que la confesión existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Eso es invento. La Eucaristía, eso es mentira. Eso es un mero símbolo, eso no es verdad. Y el teólogo no sé quién dijo esto, el teólogo no sé qué más dijo aquello. Y nos daba libros para leer y decía, y en el examen yo voy a preguntar sobre la confesión en la Eucaristía. Y si alguno de ustedes me escribe algo distinto a lo que yo le he enseñado, no pasa la materia, está raspado.
Y los muchachos, como sabían que a mí me gustaba la Biblia y conocía la palabra, entonces me decían, ¿qué va a hacer Toro? Tranquilo. Lo van a raspar. ¿Qué me raspe? Llega el examen. Yo llegaba, según mi profesor, que es un mortal, que se lo van a tragar los gusanos igual que a mí, la confesión no existe en la Biblia, es invento de los hombres. Pero según Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dice en tal parte, en capítulo y versículo, esto. Según mi maestro, que es un mortal, dice que la Eucaristía es un mero símbolo. Según Jesucristo, dice que es verdadera comida, verdadera bebida, y está en tal parte. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía. Y no me pudo raspar. Ay. Pero entonces usted y yo tenemos que saber que nos vamos a encontrar sacerdotes de eso, porque la fe tiene que ser probada. Teólogos. Pero usted y yo teníamos que ver qué enseña la Santa Madre Iglesia. Y entonces tengo que saber también cuando un sacerdote me está enseñando lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Porque que esto no es de nosotros. Lleva 2000 años la doctrina, la enseñanza lleva 2000 años. No tengo nada que inventar. La he heredado, la he tomado de otros. Ellos no lo han heredado. Y la Santa Madre Iglesia ha sido la fiel guardiana, para eso está el magisterio de la Iglesia. No tenemos nada que inventar. Pero entonces aquí dice la Biblia, otra vez, que se ha pegado a la palabra fiel. Tal y como ha sido enseñada. Tal y como ha sido enseñada 2000 años. Nada de novedades, muchachos. Sigue. Para que también pueda exhortar. Para que también pueda exhortar. ¿Sabe qué significa exhortar? Motivar, animar, decirle a la gente cómo se tiene que hacer. Vamos, animar a la gente, animar a las comunidades. Para eso van a ser seminaristas, van a ir a las pastorales, van a ser sacerdotes, van a exhortar a la gente. ¿Qué más? Y con sana enseñanza. Otra vez, exhortar, primero exhortar, segundo. Con sana enseñanza. La segunda parte es. La primera es enseñar, la primera es exhortar. Y la segunda es enseñar, muchachos. La tarea de ustedes como seminarista ahorita, mañana como sacerdote, pasado mañana como obispo y tercero como papa, ustedes de la enseñanza, lo importante es conocer la palabra de Dios tal y como se ha enseñado a lo largo de la historia y luego exhortar a la gente a que la conozcan. Y luego darla a conocer, se llama la enseñanza, darla a conocer. No quedarse con ella. No quedarse con ella. La mayoría de veces, usted y yo lo que estudiamos en el seminario, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, nos quedamos con ello y al pueblo no se lo enseñamos. ¿Qué le damos al pueblo? Bautizos, matrimonios, entierros, sacramentos. ¿Y enseñanza? Sí, la homilía de 5 minutos, ¿eso es enseñanza? ¿Cree que en 5 minutos, una vez a la semana, va a aprender todo lo que debería aprender mientras tiene un bombardeo a nivel de las redes, a nivel del mundo, de todos los mundanos? ¿Cree que el pueblo va a aprender así? Error. Hay que enseñar. Hay que tener grupos donde se sienten a enseñar lo que ustedes recibieron. Hay pocos sacerdotes que hacen eso y pocos seminaristas que hacen eso. Es más, hay sacerdotes que se conforman con los 5 minutos o 10 minutos de homilía y hablan de todo menos de la palabra de Dios. Yo tuve la experiencia. Yo trabajé con un sacerdote que paz descanse porque se murió. En la misa, él llegaba y decía, vamos a la misa, y decía, vamos a leer el periódico. Ese es el Evangelio actualizado. No leía el Evangelio. Y no predicaba la palabra de Dios. Leía las noticias. Y decía, este es el Evangelio. El Evangelio es noticia. Y las noticias, pues son el Evangelio. Confundía una cosa con otra. Leía las noticias y continuaba la misa. Esa era la predicación. Yo lo viví.
de uno y después me tocó con otro y con otro cargaba un libro de chistes. Y en cada homilía, en vez de leer el Evangelio, contaba un chiste. El Evangelio era aburrido y él tenía que ser dinámico. Esa es la desgracia que estamos viviendo dentro de la iglesia. Se la dibujo así con claridad para que ustedes la vean. Si quieren seguir esos malos ejemplos, háganlo. Pero están equivocados. La palabra de Dios dice que así no es. Que tiene que estar preparado en la palabra de Dios, que la conozca bien como se le fue dado, para que pueda exhortar, para que pueda enseñar. Y vean la otra, muchachos, vean la otra. Si no está en la Biblia, no me crean. La tercera. Y convencer a los que contradicen. ¿Y la tercera? Y convencer a los que contradicen. ¿Y la tercera? Y convencer a los que contradicen. Eso se llama apologética. Eso parece que la tiraron a la basura. Parece que eso no existe. Parece que eso no es palabra de Dios. Parece que eso no es teología. Eso no es teología. Eso es pelear con los evangélicos. No, eso no es pelear. Aquí está escrito. Si no está en la Biblia, ustedes no lo crean. Pero está escrito. Está escrito, muchachos. Es palabra de Dios. ¿Cómo se hace la teología? Desde la palabra de Dios. Se estudia el querer de Dios. Y ya Pablo dijo que era el querer de Dios, que él era un apóstol de Dios, que Dios se lo había revelado para que lo diera a conocer. Encargó a Tito para que Tito encargara esto, para que aprenda entonces a contrarrestar a aquellos, enfrentar, o ¿cómo es que dice la palabra? Convencer a los que contradicen. A los que lo contradicen. Ustedes no se dan cuenta que hoy día la iglesia dice, al que contradiga no le digan nada, crúcense de brazos y digan, todo es igual, eso es lo mismo. No, pero dice, aquí hay que convencerlo. Hay que, al contrario de lo que los nuevos teólogos dicen. No hay que decirles nada. Aquí dice, sí, hay que convencerlos. ¿A los quién? A los que nos los contradicen. En la actualidad, ¿quiénes nos contradicen la palabra de Dios? ¿Quiénes contradicen la doctrina? Los hermanos separados. ¿Qué hay que hacer? Según la teología de Pablo. No, eso no lo escribí yo. Porque dicen que es el padre Toro que le gusta pelear con los evangélicos. No, es la teología. ¿Otra vez? Y convencer. No solamente hablarles, no solamente predicarles. ¿Otra vez? Y convencer. Convencerlos. ¿Qué tarea, no? ¿Estamos preparados, muchachos, para eso? No. ¿Convencer? Y convencer a los que contradicen. Siga. Porque aún hay muchos rebeldes. Porque aún hay muchos rebeldes. Que hablan de vanidades y de engaños. Vanidades y sobre todo, la palabra esta, subráyenla. Engaños. Engaños. María es una prostituta, el Papa es la bestia, la cruz es maldita, la Iglesia Católica es la gran ramera. Engaños. Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. Vente conmigo y serás salvo con tu ropa, se van directo para el cielo. No existe el cielo, dicen los por ejemplo, los testigos de Jehová. No existe la otra vida, dicen los protestantes. Muerto el perro se acabó la sarna. No existe el purgatorio. Nos contradicen todo y enseñan mentiras. Y ustedes y yo sabemos que son mentiras. Y no hacemos nada. Y el pueblo está siendo saturado de toda esa cantidad de gente. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están estos ministros? ¿O es que Pablo se equivocó? ¿O esto no es palabra de Dios? ¿O esto no es teología? ¿Qué pasa? Sigue. Especialmente los de la circuncisión. Especialmente, no únicamente. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? ¿Qué hay que hacer con esa gente? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. Seminaristas, sacerdotes, ¿qué hay que hacer con esa gente? ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Saben qué entienden los curas en esto? Los curas entienden
hay que callarse la boca y no decirles nada. Pero ahí no dice que hay que callarnos la boca. Vean la diferencia entre la teología moderna. Tenemos que callarnos la boca. ¿Y qué dice la teología paulina? ¿Otra vez? A los cuales es preciso tapar la boca. A ellos hay que taparle la boca. Y nosotros entendemos en la teología moderna, tenemos que taparnos la boca, ser perros mudos, no decir nada, por tolerancia, para no faltar a la caridad. Tolerancia no es eso. ¿Saben qué es tolerancia, muchachos? Tolerancia es que yo, a pesar de que sé que ellos son protestantes, a pesar de que saben que me insultan, me digan, yo soy capaz de tratarlos con amor, soy capaz de ayudarles, si tienen hambre, darles de comer. Tolerancia es que yo los acepte, no hay ningún problema, pero no que yo les aplaude las mentiras. ¿Saben qué es amor? Amor es, según dice la Santa Madre Iglesia, las obras de misericordia y de amor, enseñar al que no sabe, corregir a la persona que se equivoca, darle un consejo al que lo necesita. Es obra de misericordia, obra de amor. ¿De qué amor estamos hablando? A no ser que nos hayan engañado. Hay que taparles la boca. Repítalo. A los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras. ¿No lo han visto ustedes? Trastornan. La gente está que no sabe qué hacer. Su misma familia de ustedes no sabe qué hacer. Familias enteras, donde el papá dice una cosa, donde la mamá es evangélica, el otro testigo de Jehová. Familias enteras trastornadas. Esto ya no sabe qué hacer. Eso no hay que decírselo, ustedes ya lo saben, ustedes lo han visto. Trastornan familias enteras. Y que no hagamos nada. Y a cambio de ganancias deshonestas. Eso sí. Eso sí. San Pablo, la teología paulina. ¿Cuál era el centro de ese trabajo de ellos? A cambio de ganancias deshonestas. El diezmo. El diezmo. Ahí se centra toda la teología, entre comillas. Protestantes se centran en el diezmo. Enseñan lo que no conviene. Enseñando lo que no conviene. Lo que no conviene.